Trabajé en los turnos nocturnos en un autoservicio aislado de McDonald's. Me dieron una lista de reglas a seguir. Durante las vacaciones de verano de mi tercer año de secundaria, trabajé como empleado de McDonald's. Tenía 17 años y era bastante ingenuo en ese momento. Necesitaba desesperadamente dinero para agregar a mi fondo universitario. Mis padres no lo planificaron tan bien, por lo que había una probabilidad muy alta de que no fuera a la universidad si no obtenía un trabajo. Estaba mayormente ocupado durante todo el día. Era una persona de día y no era muy productivo por la noche. Durante el día salía con amigos, hacía ejercicio, estudiaba o aprendía y practicaba para competiciones de codificación para agregar a mi portafolio. Y por lo general, por la noche no estaba haciendo nada. Lo más productivo por la noche era solo una tarea escrita simple y vieja. Debido a las razones mencionadas anteriormente, y debido al hecho de que no dormía mucho por la noche, aproximadamente alrededor de unas 3 o 4 horas, decidí matar 2 pájaros de un tiro y tomar un trabajo de turno de noche. De esa manera, podría recibir un pago por hacer absolutamente cero trabajo mental y hacer mi tarea. Apliqué en muchos lugares, pero tengo que admitir que era un gran fanático de la comida rápida, por lo que los trabajos de comida rápida estaban en la parte superior de mi lista de prioridades. Así que cuando conseguí un trabajo en un McDonald's, fue una novedad para mí. El McDonald's estaba ubicado un poco en las afueras de la ciudad, probablemente para los viajeros, pero no me importaba mientras me pagaran. Y estar aislado también significaba que habría comparativamente menos clientes, por lo que incluso podría tener la oportunidad de dormir 1 hora más. Me subí al auto de mi papá y fui a la tienda. Se veía bastante lúgubre. Las paredes exteriores tenían un poco de moho en ellas. Entré en el pequeño edificio para ser recibido por un hombre de mediana edad y estaba parado detrás del mostrador. Me saludó con una sonrisa y me guiñó de reconocimiento. Me llevó a la cabina de autoservicio. Aquí es donde recibiría pedidos. Y me explicó cómo funcionaba todo. La máquina de helados, los dispensadores de refrescos y las freidoras. Después de haber dado un recorrido rápido por el edificio, me llevó de vuelta al mostrador, respiró hondo y me dijo: «Oye, chico, ¿crees en fantasmas y esas cosas?» «No, pero ¿por qué preguntas?», le dije. «Sé que voy a sonar absolutamente loco por esto, pero tendrás que seguir algunas reglas mientras trabajas aquí. Ahora, sé que todos ellos suenan increíbles, pero créeme que son tan reales como parece. Incluso podrían costarte la vida». Lo miré perplejo. «¿Cuáles son las reglas?» «¿Alguien ha sido herido o algo así?», le dije. Sacó su teléfono. Tenía múltiples fotos de adolescentes que anteriormente trabajaban aquí, pero aparentemente ignoraron las reglas y han desaparecido desde entonces. «¿Y por qué no vas a la policía?», le pregunté interrogativamente. «Porque nadie me cree», dijo con voz temblorosa. «Realizan una búsqueda diaria completa y piensan que estoy loco». Casi se echa a llorar, pero se compuso y me rogó que siguiera las reglas y las tomara muy en serio. Le dije que lo haría y su rostro se iluminó. Me entregó la lista de reglas, me dio las gracias y se fue. A regañadientes alisté el pedazo de papel y comencé a leer. Lista de reglas para sobrevivir una noche. Regla número 1. Mantenga las luces encendidas en el mostrador de autoservicio, donde se entregará la comida al cliente, encendidas en todo momento, con una excepción a la regla número 5. Hay una criatura al acecho cerca, esperando a que se apagaran las luces y bajando la guardia. Regla número 2. Hay cámaras de seguridad al lado de la mesa del mostrador. Siempre verifique quién está en el área de pedidos. Si la persona que ordena es una Range Rover negra, con vidrios polarizados, no le diga una palabra. Dejará de molestarlo si ignora sus amenazas enojadas y se alejará unos minutos. Sin embargo,
Si le hablas, va a irrumpir en tu cabina y te atacará como un animal salvaje. Dios sabe qué entidad es que puede imitar una voz humana perfectamente. Regla número 3. Si hay alguien que pida papas fritas, dígale que está todo afuera, porque no quiere abrir una bolsa de papas fritas congeladas a medianoche. Confía en mí. El aroma atraerá atención no deseada y no terminará bien para nadie. Regla número 4. Si escuchas que te llaman por tu nombre detrás de ti, detén todo lo que estás haciendo. Acuérdate y cierra los ojos. Es posible que sientas dientes en tus extremidades o garras gigantes frotándose contra tu cabeza o torso. Pero por favor, no te muevas. Desaparecerá después de escuchar una risita demoníaca. Regla número 5. Si ves a una niña de 5 años sin ojos, parada en el camino de entrada, volteando directamente a la cámara, cierra todas las puertas y ventanas. Apaga las luces y es posible que escuches gritos, rugidos, chillidos desde el exterior. Una vez que haya pasado el minuto desde los sonidos, vuelve a encender las luces y continúa con tu trabajo. Regla número 6. Si escuchas a la gente en el comedor principal, no lo compruebes. No hay nadie ahí, ya que el lugar estará cerrado. Es solo otra distracción de la criatura que acecha cerca. Regla número 7. Si las luces se apagan solas, corta un dedo del pie o un dedo de la mano. Colócalo en el mostrador de la unidad y agáchate detrás de él. Escucharás gruñidos bajos, seguidos de un sonido de arrebatamiento rápido. Quítese una vez que las luces estén de vuelta y revisen el mostrador. Si falta el dedo, felicitaciones. Vas a vivir para ver otro día. Si el dedo todavía está ahí, solo ruégale a Dios que te mate rápidamente y no se tome su tiempo apreciando tus gritos. Regla número 8. Se aconseja que no duerma, porque entonces, que no le extrañe quien le llamen por su nombre, o la niña de 5 años, o los sonidos de risa y conversación de las personas en el comedor, lo que puede costarle la vida. Estaba perplejo. Si esto era una broma, era terrible, pensé para mí mismo, justo antes de notar el movimiento en uno de los arbustos en el área de pedidos. ¿Sabes cómo crees que puedes ser valiente y luchar contra el miedo durante una situación de lucha o huida? Bueno, no. Tu cuerpo en realidad se apodera cuando enfrentas el miedo de frente, sin previo aviso. En algún lugar de mi corazón, creía que esta lista era falsa, o una broma elaborada, pero no quería arriesgarme, así que decidí cumplir con las reglas. Durante la primera hora de la noche, literalmente no sucedió nada paranormal. Ni siquiera obtuve un cliente hasta entonces. Esto será fácil, suspiré y pensé para mí mismo, revisando la cámara cada 20 minutos. Casi no había notado a la niña asomándose a través de un arbusto. Sus cuencas oculares estaban desprovistas de ojos. La miré y parecían vacías de cualquier emoción humana. Eran malvadas en cierto modo. Cuanto más miraba en ellos, más quería llorar. Estaba tan obsesionado. Casi olvidé apagar las luces, pero recordé la regla número 5. Me metí debajo del mostrador después de apagar las luces. Escuché algo golpear contra la pared izquierda de la cabina, como si algo grande hubiera arremetido e intentado romper la pared. Luego escuché pasos rápidos, seguidos por los gritos de una niña. Los gritos que seguían aumentando en intensidad, hasta el punto en que pensé que realmente me quedaría sordo. Me cubrí los oídos, pero obviamente todavía podía escuchar sus gritos. Los gritos cesaron en 30 segundos y escuché un grito bajo. El gruñido fue seguido por los sonidos de rugidos y cortes de carne. Los sonidos eran tan repugnantes que creo que vomité un poco en el suelo. Después de levantarme mentalmente, me paré y volví a encender las luces. Limpié el área y pensé en todo lo que acababa de pasar. Pero antes de que terminara de pensar en eso, escuché a la gente hablar. El ruido era muy distante, no podía distinguir ninguna palabra,
Solo risas, risas y voces superpuestas. La noche era inquietantemente silenciosa después, así que podía escuchar cada pequeña cosa que pasaba en la noche. Estaba a punto de ir a ver, cuando recordé algunas reglas con respecto a este evento específico. Releí la lista y la encontré. Era la regla número 6. Tuve que ignorarlo y se iría, y así lo hice. Me puse los auriculares y comencé con un poco de trabajo escolar. Pasó casi una hora. Ya no pasó nada. Cuando finalmente un cliente pasó por el camino, les atendí y estaba muy contento de que realmente hubiera gente que empezara a venir. Vi otro auto llegando. Estaba muy feliz ahora. Ya no estaba en ese agujero del infierno. Y mi buen humor se bajó de inmediato cuando vi que era una Range Rover negra con vidrios polarizados. No hablé con el hombre enojado del otro lado. Gritó su orden y luego dijo: «Sé que estás ahí. ¿Eres sordo?». Pero no respondí y mantuve la calma. 10 minutos después, ya se había ido. Mi turno ha terminado. Ahora estoy aquí sentado escribiendo esto, contemplando si este trabajo realmente vale 200 por día o no. Quería renunciar, pero el tipo me rogó que no lo hiciera, y hasta duplicaría mi salario, ya que era muy bueno en eso. Pero no quiero arriesgar mi vida de nuevo.